Al cambio de tiempos, cambios de herramientas. El tiempo no se detiene y mientras este avanza muchas cosas van cambiando. Recordemos que se comenzó con la rueda, de ahí se pasó a la carreta, después llegaron los automóviles y las bicicletas, después fue el tren a vapor y las motocicletas, los camiones, los autobuses y ahora el metro. Y así, a medida que el tiempo va pasando, son las herramientas también las que van cambiando. La tecnología también va avanzando. Ahora es indispensable la conectividad para poder realizar algunos tipos de trabajo. En estos últimos 40 años, la evolución de las redes de comunicación móvil pasaron de primera generación a quinta generación. De 1980 a 1990 se pasó de primera generación a segunda generación. De 1990 al 2000 ya se pasó a la tercera generación. Y del 2010 a la cuarta generación. Y ahora sabemos que en estos últimos años de lo que más se está hablando es de la quinta generación. Pero a pesar de los cambios que se vayan presentando, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él nos dará sabiduría para vivir en medio de cada generación. Recordemos, por ejemplo, Daniel, que vivió en un tiempo un poco difícil, y cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y aún él olvidó el sueño y necesitaba que alguien le interpretara el sueño, pero no solamente se lo interpretara, sino que esa persona le recordara qué había soñado. Era una situación extremadamente difícil, pero Daniel era un joven que tenía un espíritu superior, que en él estaba el Espíritu Santo y había decidido no contaminarse con la comida del rey, y de esta manera, por él agradar siempre a Dios, Dios lo respaldó en medio de su generación. Vamos a leer allí en Daniel capítulo 2 versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Vemos claramente cómo Daniel hace una declaración después de que Dios le dio sabiduría en medio de los tiempos en el cual él vivía. Él empieza a declarar que Dios es un Dios que muda los tiempos y las edades, que hace cambios en medio de los tiempos, pero también que nos da sabiduría y entendimiento para poder vivir en medio de ellos. Dios equipa a su pueblo para avanzar en medio de cada generación. Algunas personas están un poco angustiadas por los cambios obligatorios que ha generado la pandemia a nivel mundial. Otros han estado más tranquilos porque venían capacitándose y viven actualizados, entonces de esa manera no se han visto tan afectados. Pero desafortunadamente para algunos la pandemia les ha revelado su atraso y desconocimiento en el avance de las nuevas tecnologías. Algunos empiezan aún a estresarse y llegan pensamientos como los siguientes: Dios mío, ¿por qué me tocó vivir en medio de estos tiempos? Pero hoy te digo, Dios nos va a ayudar. Él nos equipa y Él nos escogió para ser parte de esta generación. Dios no se equivoca y tú tienes, sin importar la edad que tengas, la capacidad para vivir en estos tiempos. Por eso David lo decía en el Salmo 91: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Así que así cambien los tiempos, así haya un avance en las tecnologías, así pase lo que pase,
Dios está con nosotros y el Espíritu Santo nos va a ayudar a avanzar y a enfrentar los diferentes retos que se vayan presentando en nuestra vida. Recordemos cómo Jesús instruyó a los discípulos, donde les enseñó y les aconsejó que en medio de los tiempos ellos debían estar despiertos y atentos. Allí Él lo dijo en Mateo capítulo 24, donde se habla acerca de las señales de la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 32, el Señor Jesús les está explicando algo y les dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Y le está diciendo a los discípulos: ustedes no se tienen por qué asustar. Lo que les estoy diciendo no es para que se asusten, sino para que tengan la capacidad y la conciencia y destreza para vivir en medio de los tiempos. Y da unas señales claras allí en Mateo 24. Pero no vamos a hablar en este momento de esas señales. Simplemente quiero hacer mención que aún el Señor Jesús a sus discípulos los estaba orientando de cómo vivir en medio de los tiempos. Así que no hay por qué temer, solamente tenemos que estar del lado de Dios, del lado de el que puede nuevamente abrir el mar y ayudarnos a pasar en seco. Vamos a mirar cómo Dios nos da las herramientas necesarias para cada tiempo. Recordemos a Moisés. Una vez él se ve con el pueblo ahí en una situación angustiosa, cuando él está como acorralado entre el mar Rojo y todo el ejército de Faraón. En Éxodo capítulo 14 versículo 13, Dios le dice a Moisés que debe avanzar. Ahí en Éxodo 14 versículo 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Era una prueba muy fuerte en los tiempos en que vivió Moisés. Pero entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Vemos cómo la vara que llevaba Moisés era una vara pastoril, ya que cuando él tiene un encuentro con Dios, él venía de estar apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Esa vara en las manos de Dios se convirtió, llamémoslo así, en la tecnología de primera generación de esa época. Dios le dio esa herramienta a Moisés para a través de ellas mostrar su poder y sus señales. En tiempos de Moisés, Moisés tenía una vara en su mano que también representaba que iba a estar enfrente de un pueblo que en ese tiempo necesitaba ser pastoreado. Por eso Dios no se equivoca y Dios escogió a Moisés para esa tarea. La herramienta que Dios le dio a Moisés desde el comienzo fue esa vara. Ahora, Dios nos da herramientas necesarias para cada tiempo. También podemos recordar a Josué, el sucesor de Moisés. Cuando Josué está todavía allí con Moisés en la guerra contra Amalek, mientras que Moisés sube allí a una colina con Aarón y Hur, y mientras los brazos, las manos de Moisés están levantadas, está Josué peleando contra Amalek. En ese momento Dios da un respaldo a Josué, pero Josué tiene en su mano una espada. Josué no venció a Amalek con la vara de Moisés.
Josué venció a Amalek con una espada que tenía en su mano. Aquí luchó con una nueva tecnología, llamémoslo así. Dios dándole una nueva herramienta en su tiempo y en su momento. No vemos nunca a Moisés, después de haber tenido un encuentro con Dios, ir a una guerra con espada en su mano. Él siempre tuvo la herramienta, tuvo esa vara en su mano. Ahora sí vemos cómo Dios permitía que Josué fuera capacitado para la guerra, y en las manos de Josué había una espada. Dos generaciones diferentes, dos herramientas diferentes. Ahora, cuando muere Moisés, vemos cómo Josué empieza junto con el pueblo a conquistar la tierra prometida. Esa primera conquista que tuvieron allí, la cual era Jericó, una ciudad amurallada, que una vez que los de Jericó se sintieron amenazados porque ellos sabían que el Dios de Israel era el que había vencido a Faraón y todo su ejército, entonces cerraron muy bien las puertas de su ciudad. Pero quiero decirte algo, cuando es el hombre el que cierra las puertas, Dios abre, así sea tumbando los muros. Y por eso Dios mismo tumbó los muros de Jericó con su gran poder, para que Josué junto con el pueblo vencieran y pudieran tener una victoria segura. El problema fue que alguien no atendió a lo que Josué había ordenado de parte de Dios. Y eso hizo que después de salir de esa victoria, trataran de conquistar una ciudad más pequeña llamada Ai. En ese entonces Josué no consultó primero a Dios, sino consultó a sus hombres de guerra. Y ellos le dijeron, esa ciudad es pequeña, no necesitamos ir con tanta gente. Y cuando llegaron a ese lugar, los de ahí salieron con más fuerza. Y ellos, el pueblo de Israel, los que fueron a la guerra contra este pueblo tan pequeño, salieron huyendo y avergonzados. Eso hizo que Josué entrara en un tiempo de clamor a Dios, en un tiempo de búsqueda, y Dios le mostró que había anatema en medio del pueblo. Pero Josué se dejó guiar por Dios y así hizo lo que tenía que hacer, y entró el pueblo en un tiempo de consagración. Y una vez conquista nuevamente el corazón de Dios, Dios viene a Josué y le da una palabra de ánimo, una palabra de confianza, para que de esta manera nuevamente él se levante y conquiste a Ai. Miremos Josué capítulo 8, versículo 1. Ahora Dios le dice: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Miremos ahora el versículo 17. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano. Mire lo que Dios le dice a Josué en esta temporada, en este tiempo, cuando aún ya el mismo Moisés no estaba al lado de Josué. Le dice: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego.
De esta manera, los hombres de ahí fueron derrotados por Josué y todo ese gran ejército que hacía parte del pueblo de Israel. El versículo 25 da un reporte. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron de 12,000 todos los de ahí, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí. ¿No les recuerda esto de Josué con la lanza en su mano, cuando Dios le habla a Moisés que con la vara en su mano abra el mar en dos? En tiempos de Josué, la herramienta que llevaba en su mano ya no era la vara de Moisés, ya no era una espada, sino era una lanza de guerra. En el lenguaje de los jóvenes de estos tiempos sería como que esa lanza era de tercera generación. Era la tecnología de tercera generación de la época. Ahora, el tiempo para el pueblo de Israel no era el tiempo de ser pastoreado, sino era un tiempo de conquista. Era un tiempo de conquistar y poseer la tierra prometida. En los tiempos de Moisés, el pueblo escuchó los mandamientos, las leyes y las promesas. Pero en los tiempos de Josué, ahora ellos tienen que conquistar esas promesas. En los tiempos de Josué, ya Josué no era llamado a pastorearlos así como lo hizo Moisés, sino era llamado a formar de ellos un ejército poderoso, un grupo de personas que tenían fe y confiaban en que Dios estaba con ellos, y de esa manera ellos avanzaron y conquistaron la tierra prometida. En tiempos diferentes, Dios hizo grandes cosas, pero fue necesario cambiar las herramientas. Tú puedes preguntar, ¿y qué herramienta tengo que usar yo en este tiempo? Hoy te digo como pastor, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué hay en tu corazón? Dios nos da las herramientas necesarias para cada tiempo. También en la Biblia vemos que los tiempos de los profetas fueron tiempos diferentes. Y aún en tiempos diferentes, los profetas tuvieron cada uno una manera muy especial de ser usados por Dios. Nadie trató de imitar a nadie. Vemos, por ejemplo, al profeta Joel. Este profeta invitaba al pueblo a tener un arrepentimiento genuino para recuperar el respaldo y la relación con Dios. Vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 12. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahí Joel está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, vale la pena arrepentirse. Vale la pena arrepentirse, porque cuando nos arrepentimos, Dios mismo viene y tiene el control de todas las cosas y nos ayuda y nos da la estrategia y las herramientas que necesitamos para vivir en cualquier temporada que tengamos que vivir. También Dios habla a través de Joel de que ellos necesitaban cambiar de herramienta en medio de los tiempos. Porque pareciera ser que ellos estaban pasando por cosas difíciles y no tenían las herramientas correctas. Vamos a leerlo en Joel 3:9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones. Lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Aquí estaba anunciando Joel que no era un tiempo de cosecha, sino que vendría un tiempo de guerra.
Y Dios mismo está a través del profeta apercibiendo de que ellos tenían que hacer cambios, que ellos no podían seguir usando las mismas herramientas porque posiblemente les sirvieron en el tiempo de paz. Pero ahora era un tiempo de guerra, donde la invitación era que ellos forjaran espadas de sus asadones. O sea que con el asadón se trabaja la tierra, pero decía, forjen, o sea, usen ese hierro del asadón y conviértalo, transfórmelo en una espada. Y lo mismo, la hoz, que aunque también ella sirve ahí para recoger la cosecha y es muy filosa para poder cortar el trigo o la cebada, igualmente les está invitando a que transformen esa hoz, que usen ese material para hacer lanzas, porque vienen tiempos de guerra. Tenían que convertir los asadones en espadas y transformar las hoces en lanzas. Estaba el profeta advirtiéndoles de tiempos de guerra. Y recuerden que según la Biblia, en los tiempos de guerra era difícil construir. Pareciera que todos estaban pensando en cómo mejorar su cosecha, en cómo construir, y llega Joel y les dice, entiendan los tiempos. Ahorita no es tiempo de construir, ahorita no es tiempo de estar pendiente de la cosecha, cambien la herramienta porque son tiempos de guerra. Interesante cómo la palabra nos está invitando a discernir también los tiempos en Dios. No suceda que estemos dormidos en tiempos de guerra y en los tiempos de paz estemos buscando la guerra. No suceda que ahora que Dios quiere que tu relación en tu hogar sea una relación armoniosa, que crezcas en tu relación personal, en tu relación con Dios, en tu relación con tus hijos, tú uses ese tiempo como un tiempo de guerra. Ahora, lo mismo, algo similar, pero de manera contraria sucedió en los tiempos de Miqueas. En los tiempos de Miqueas fue una palabra parecida, pero la estrategia era diferente. Dice el versículo 3, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aquí Dios habla de un tiempo de paz. En los tiempos de Miqueas, tiempos diferentes al tiempo de Joel, habla de un tiempo de paz, donde ellos en el tiempo de paz tenían espadas y tenían lanzas. Y Dios les dice a través del profeta, van a tener que cambiar la herramienta. Tienen que cambiar la espada por asadones y las lanzas por hoces. Y les dice, llegó el tiempo de paz, el tiempo donde pueden construir, el tiempo donde sus cosechas van a crecer, donde no tendrán por qué temer. Nadie vendrá a amedrantarlos. Ya no necesitan más una espada y una lanza para defenderse, porque yo voy a restaurarles y mi presencia estará con ustedes. Es tiempo de construir. Cuando lees la Biblia, dice que algunos reyes construyeron grandes cosas, pero porque experimentaron tiempos de paz. En tiempos de paz se construía. En tiempos de guerra no se podía construir. Así que es importante entender en qué tiempo estás. ¿En qué tiempo Dios te quiere introducir? No suceda que sean tiempos de despertarse como los valientes, que tienes que luchar por algo, por tus hijos, por tu cónyuge, en tus finanzas,
y estás campante allí durmiendo, como esperando que algo suceda. Y Dios te dice, no, tienes que levantarte y necesito que transformes esa hoz en una lanza y que transformes tu azadón en una espada. O tienes que discernir si Dios quiere para ti tiempos de paz, pero tú no permites, no estás disfrutando ese tiempo, sino que estás armando de todo una guerra. Entonces Dios dice, ya, suelta la espada, suelta la lanza, descansa, crece. No es tiempo para estar peleando, no es tiempo para estar en guerra. Te estoy introduciendo en un tiempo de paz. Así que vamos a recordar, la herramienta que Dios dio a Moisés fue una vara. Por un tiempo en la guerra, Dios le dio de herramienta a Josué una espada. Pero cuando él tenía que vencer a ese pueblo, Dios le dio como herramienta una lanza, lo que ellos tenían en su mano. En el tiempo de Joel le reveló que debían cambiar su pensamiento de que eran tiempos de paz y estar atentos porque eran tiempos de guerra. Así que tenían que transformar la herramienta de cosecha por armas de guerra. Pero también en los tiempos de Miqueas, el Espíritu les reveló a través del profeta que ellos se sentían en tiempo de guerra y que lo que Dios quería para ellos era un tiempo de paz. Y los invitaba a transformar las armas de guerra en herramientas de cosecha. Es importante que atendamos esta palabra. Al cambio de tiempos, cambios de herramientas. Dios, te adoramos en esta hora y te damos gracias porque eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Y no tiene nuestro corazón que angustiarse en medio de los tiempos. Así como usaste grandes hombres y grandes mujeres en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, fueron retados aún por situaciones muy fuertes, pero tú les diste las herramientas y las estrategias y la gracia y tu respaldo para salir adelante en medio de esa generación, en medio del tiempo en que ellos tuvieron que vivir. En este momento presento a las personas que se sienten preocupadas porque sienten que se vienen muchos cambios y posiblemente en su corazón sienten que no están preparados para los cambios que de aquí en adelante se presentarán a nivel mundial. Pero así como el Señor Jesús aconsejó a los discípulos de estar despiertos, de estar viendo las señales, de estar atentos, no para tener miedo y esconderse, sino para pedirle a Dios sabiduría y saber cómo vivir en medio de los tiempos. No tienes por qué temer. Dios le dijo a Moisés, no temas, tranquilo, dale orden al pueblo de que avancen, usa la vara. Dios le dice a Josué, no temas. Ya él probó su primera derrota con Ahí, pero Dios le dice, vuelve a intentarlo. No importa, fuiste vencido la primera vez, pero tú te consagraste al pueblo y ahora te voy a respaldar. No tienes por qué temer. ¿Qué tienes en tu mano? Una lanza. A ver, levanta esa lanza y colócala en dirección hacia ahí. Y todo eso hizo Josué y no bajó la lanza hasta que no ganó, hasta que Dios no le dio la victoria. Es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en estos tiempos, que en cada persona se ha revelado si está durmiendo como Jonás, que él estaba durmiendo allá en la barca y las olas se levantaban y todo lo que estaba pasando era porque él iba contrario a la voluntad de Dios. Todo lo que estaba sucediendo y él durmiendo.
Y es donde Dios mismo tiene que moverlo a través de esos marineros y decirle: oiga, levántese, dormilón, no es tiempo de dormir, es tiempo de buscar de Dios. Y ya sabemos todo lo que pasó en la historia de Jonás. Así le pedimos al Espíritu Santo que si tu corazón, si tu espíritu se está durmiendo cuando deberías estar despierto, levántense valientes y transformen esas herramientas de cosecha en herramientas de guerra para que puedan avanzar y conquistar. Pero también le pedimos al Espíritu Santo que traiga esa revelación de que no seamos nosotros los que en nuestra carne, en nuestras emociones generemos guerra, contienda, cuando lo que Dios quiere es que vivamos con gozo, con paz, con su presencia en nosotros, el gozo de su salvación. Entonces tienes que soltar la espada, tienes que soltar la lanza y pedirle al Señor que te ayude a transformar ese carácter de guerra en un carácter de paz, porque cuando hay paz podemos cosechar, cuando hay paz podemos construir, cuando hay paz podemos avanzar. En el nombre de Jesús damos gloria a ti en esta hora. Amén.